Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que podríamos decir que es prácticamente el eje central de la lección de todo este trimestre. En realidad, la lección de esta semana, su título es Lecciones del Santuario. Algunas veces podemos nosotros ver muchas cosas alrededor y no aprender, o aprender de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Y esta semana promete enseñarnos todo lo que son las lecciones del santuario paso a paso. Y vamos a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿dónde está el lugar de su presencia? El santuario estaba dividido técnicamente, podemos decir, en dos partes, pero tenía una parte que era la parte exterior. ¿Dónde estaba la presencia del Señor? Eso vamos a descubrir esta semana. Pero también vamos a estudiar cuál era el deseo de Dios para los sacerdotes, para su pueblo y también para todo el tabernáculo y los utensilios que allí se utilizaban. Vaya la redundancia. Pero también vamos a comprender y a conocer los objetivos usados en el santuario. ¿Cuál es el propósito de esos utensilios? ¿Para qué servían? ¿Cómo se usaban? Eso vamos a estar comprendiendo. Y también vamos a descubrir cuál era el centro de actividad divina allá en el santuario. Este es un tema de grande interés, porque comprender cuál era la actividad divina allí dentro de la comunidad del pueblo de Dios, vamos a saber cuál era el rol que jugaba el santuario y Dios mismo allí en el centro donde Él se encontraba. Y para terminar, vamos a ir hasta que entre en el santuario de Dios. Estos temas vamos a estar escuchando esta semana y descubriendo de qué se trata esta lección. Sin más preámbulos, estudiemos la lección de esta semana y descubramos las lecciones del santuario, el maná que nos manda nuestro Padre Celestial desde el cielo para esta semana. Muy bien, el versículo clave para la lección a memorizar de esta semana se encuentra en el capítulo 25 de Éxodo, el versículo número 8. Dios en su palabra dice así: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es interesante notar y saber el grande anhelo y deseo de nuestro Padre Celestial. El Señor le dice a Moisés: van a hacerme un santuario para mí. O sea, un santuario era la morada de Dios. El santuario era el tabernáculo de Dios. O sea, mejor dicho, donde Dios habitaría en medio de su pueblo, como la Biblia lo enseña. Dice: me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea, el grande y maravilloso anhelo del Señor era vivir en medio de su pueblo, estar en el centro con ellos para cohabitar juntos, vivir juntos. De esta manera Dios mismo estaría con su pueblo. La lección de esta semana, lecciones del santuario, es, podemos decir, una base principal de toda la lección de este trimestre. Resulta que, como ustedes recordarán, el santuario estaba dividido, se podría decir, en tres secciones. Estaba el atrio exterior, que es la parte de afuera, como quien dice el patio. Estaba el santuario, pero el santuario estaba dividido en dos partes. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo del lugar santísimo estaba dividido por el velo, pero se encontraba en la parte este, la entrada principal, en la parte del este, donde se entraba al santuario, solo tenía una entrada. La lección de esta semana trae una ilustración muy interesante. Esta es la parte este, que lo primero que se encontraban allí era el altar del holocausto. Allí en el altar del holocausto era donde literalmente se asaba la carne de los sacrificios. Pero antes, en la parte oeste, de allí mismo, se encontraba el lavacro, o lo que nosotros conocemos como la fuente para lavarse las manos y los pies los sacerdotes antes de ministrar para que no muriesen.
y más hacia adentro nos encontramos con, podemos decir, lo que era el santuario mismo. En el santuario se encontraba, en la entrada, en la parte norte se encontraba la mesa de los panes de la preposición, o 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y en la parte sur se encontraba el candelero, en la parte sur estaba el candelero, el cual se mantendría siempre alumbrando y estaría iluminando el lugar santo. Para pasar al lugar santísimo, tenía que usted pasar, por así decirlo, al altar del incienso. Todo esto son simbolismos. El altar del sacrificio tenía que usted llegar primero pasando por el lavacro, lavándose las manos y los pies, para ofrecer el sacrificio en el holocausto. Pero al pasar al lugar santo, tenía usted a su mano derecha, en la parte norte, los 12 panes de la preposición, y en la parte izquierda, o sea, en la parte sur, el candelabro. Y de frente tendría lo que sería el altar del incienso. Todo esto es un simbolismo. Jesús era el pan de vida. Estaba allí pan de vida para las 12 tribus. Allí mismo también estaba el candelero. Eso significa la presencia misma de Dios, que lo alumbraba por medio del aceite. En otras palabras, la unción del aceite hacía iluminar el candelero, que representaba la misma presencia de Dios, el cual había sido hecho a martillo, de puro oro. Pero también tenemos el altar del incienso, que representa las oraciones que van y ascienden hacia el cielo como olor grato hacia nuestro Padre Celestial. Y pasando ese velo, entramos al arca del testimonio, lo que nosotros conocemos como el lugar santísimo. El santuario era una de las mayores ilustraciones que Dios usó para enseñarnos el significado del Evangelio. En otras palabras, el santuario es el Evangelio en miniatura. Al estudiar el santuario esta semana, veremos en este esquema que estamos hablando ahorita, cada uno de esos, podemos decir, lugares, y vamos a descubrir poco a poco cada uno de ellos. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos enseña el Señor con el tema que es el lugar de su presencia. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien. En esta sección, la lección del domingo, el tema presenta que es el lugar de su presencia. Si hay un lugar donde Dios se manifestó de manera viva, de manera literal, con su presencia, fue allí en el santuario. El Señor le pidió a Moisés en Éxodo 25:8, le dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En el jardín del Edén, Dios se paseaba y se presentaba ante la criatura, ante Adán y Eva, y hablaba con ellos cara a cara. Sin embargo, el pecado quitó a nuestros primeros padres la comunión directa con nuestro Padre Celestial. Esto rompió el lazo que había entre el Creador y la criatura. Sin embargo, el Creador deseaba gozar de una profunda relación del pacto con la humanidad caída, y comenzó este proceso allí mismo en el Edén. Un tiempo después de liberar al pueblo de Israel de Egipto, al liberar a Israel de Egipto y establecer el santuario y el sistema de sacrificios, Dios otra vez tomó la iniciativa de traer de nuevo a la humanidad su presencia viva, allí mismo en el desierto. Resulta que al hacer el santuario, donde habitaría Dios, su presencia, se manifestaría la presencia de Dios, el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel, se acampó alrededor con sus tiendas del santuario. En otras palabras, el santuario estaba en el centro y estaban las 12 tribus rodeando el santuario. De esta manera Dios hacía el papel de rey del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él reinaba en medio de su pueblo. Así es que los israelitas pusieron sus tiendas alrededor del tabernáculo, y todo esto tenía un propósito. Dios había dicho: habitaré en medio de ellos. Otro propósito del santuario era proveer un lugar para un sistema de adoración centralizado, divinamente ordenado porque la presencia de Dios estaría en medio de su pueblo. Así es que el propósito de Dios era vivir, era habitar, era tabernacular en medio del pueblo de Israel, allá en el desierto.
Esto era ciertamente plan de salvación hecho en miniatura, porque los ritos, los sacrificios, vaya la redundancia, los sacrificios que se realizarían en el templo representaban la manera de alcanzar la salvación, el perdón y la santidad que ofrecía el Señor. El santuario revelaba detalles del plan de salvación que incluía no solo los sacrificios, sino también el ministerio del sacerdocio como una parte importante integral del plan de salvación. Así es que el santuario de Dios o el tabernáculo de Dios era el lugar de su presencia. Allí estaba la Shequina de Dios, allí estaba la viva presencia de Dios, allí en el lugar santísimo. Por eso Dios pidió a Moisés: me harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aprendamos de la lección del día lunes y descubramos cuál es el mensaje de esta sección con el tema que es sed santos. Muy bien. En la sección del día lunes el tema es sed santos. Y para comenzar tenemos el libro de Éxodo diciéndonos en el versículo 9 y 10: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo. Oiga bien, Dios le está pidiendo a Moisés: vas a tomar del aceite de la unción y vas a ungir el tabernáculo y todo lo que está en él. O sea, él estaba santificando o dedicando todas las cosas o los utensilios de Dios para el servicio de Dios en el tabernáculo y los estaba santificando. Y los santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Oiga bien, ya había sido santificado, por lo tanto era santísimo. El santuario era dedicado a Dios, en otras palabras había sido apartado, separado para un servicio exclusivo a Dios. Esa es la idea de ser santo. Leo literalmente: el santuario había de ser considerado santo. La idea básica de santidad es estar separado y ser singular, junto con pertenecer a Dios. En otras palabras, todos los utensilios eran para el servicio de Dios. Habían los servicios que se realizaban en el santuario, los que ministraban los sacerdotes. Habían también ofrendas que se ofrecían, pero también habían sacrificios. Todo esto representaba o era igual al sacrificio santo de Cristo Jesús. Para que el pueblo pudiera tener un conocimiento correcto del plan de salvación y un recto entendimiento de su deber, era de la máxima importancia que en todas las personas relacionadas con el santuario hubiera santidad de corazón y pureza de vida, reverencia para Dios y estricta obediencia a sus requerimientos. Así es que, como dijo el Señor: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La idea de la santidad es que Dios desea, anhela fervientemente que nosotros seamos santos como Él es. Somos santos porque Dios nos santifica. Nuestros pensamientos, nuestra conducta y nuestra obra es santificada por su Espíritu. Nosotros hemos de vivir, sentir, hablar y pensar en santidad. Esto es lo que quiere decir ser santos. Hemos de crecer en santidad. Dios quiere que crezcamos en santidad al llegar a estar más cerca de Él. Este cambio únicamente puede producirse por medio de una entrega de nuestra naturaleza pecaminosa y una disposición a hacer lo recto, sin importar las consecuencias. El Señor dice: sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Estudiemos la lección del día martes con el tema que es los objetivos del santuario. Muy bien, en este día es una sección que podemos decir abarca todos los elementos principales de lo que es el santuario. El tema de este día es los objetivos
del santuario. Y cuando en este título se refiere a los objetivos o a los objetos del santuario, se refiere propiamente a los utensilios. De todos los objetos del santuario, el arca del testimonio era un símbolo supremo de la presencia y santidad de Dios. Al hablar del arca del testimonio, nos referimos al lugar donde se encontraba prácticamente la misma presencia de Dios. Estaba el arca del testimonio y sobre ella estaba el propiciatorio. El propiciatorio, sobre él, es donde prácticamente entraba una vez el sacerdote a hacer expiación. Sobre el propiciatorio estaban los querubines que se encontraban frente a frente y con sus alas extendidas. Allí mismo el propiciatorio era prácticamente donde Dios estaba juzgando literalmente a su pueblo. Desde allí, nuestro Dios compasivo y lleno de gracia reconcilió a la gente consigo e hizo toda provisión para que se mantuvieran en una relación de pacto con Él. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Bueno, en el arca del testimonio, dentro del arca del testimonio o debajo del propiciatorio, se encontraban las dos tablas, los mandamientos de Dios, el pacto de Dios con su pueblo Israel. Además de eso se encontraba una taza con el maná, con un poco de maná, pero adicional a eso también se encontraba la vara de Aarón, que había florecido, tal vez ustedes recuerdan. ¿Qué representaba eso? Bueno, representaba el sacerdocio y la perpetuidad del sacerdocio. Así es que estaba el propiciatorio, pero un poquito más adelante nos damos cuenta que Jesús es el propiciatorio mismo, el que Dios propició para tu salvación y para mi salvación. Resulta que en el lugar santo, saliendo del lugar santísimo, nos encontramos con el altar del incienso. El altar del incienso era donde prácticamente se elevaban las oraciones y ese humo tapaba prácticamente la visión para que el sacerdote no viera la presencia misma de Dios. En el lado izquierdo nos podemos encontrar con la lámpara, o mejor dicho, con el candelero, que tenía 7 brazos y que se mantenía permanentemente encendido, como simbolizando la presencia del Señor mismo permanentemente. Al lado derecho se encontraban la mesa de los panes de la preposición o de la presencia de Dios. Eran 12 panes que representaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Así es que nos encontramos con todos estos utensilios. Pero allí mismo había algo bien interesante. También sobre la mesa se ponían platos, cucharas, cubiertas y tazones. Aunque se da muy poca información sobre este significado de estos elementos, parece que representaban los elementos de una comida de pacto. Esto es muy interesante, porque aquí Dios se hacía presente y todos estos utensilios representaban, como quien dice, cierta festividad donde se encontraban para hacer una ceremonia de pacto, representada con estos utensilios, donde estaban los panes de la preposición, el candelero, el altar del incienso. Todo esto nos lleva a una sola cosa. Los objetos del santuario nos llevan a lo que es la justificación por la fe, la cual se encuentra en Romanos capítulo 3. Es el versículo en la parte de abajo de este día. Y nos lleva del versículo 25 al 28. Pero voy a leer desde el 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, Jesucristo fue puesto como propiciación por medio de la fe en su sangre. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Oiga bien, Jesucristo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En otras palabras, en la medida que tú ejerces fe en Jesucristo, crees en su sacrificio, aceptas su sangre de redentora, tú eres justificado. Conocer todos estos elementos del santuario está bien, es muy importante, pero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es el que fue propiciamente sacrificado para salvarte y para salvarme. Versículo 27.
¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. De tal manera que la ley ritual ya no tiene lugar. Todos los sacrificios, todas las ceremonias ya son cosas del pasado. El fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. Así es que los objetos del santuario eran para representar el plan de salvación, el evangelio en miniatura. Continuemos con la lección de esta semana y aprendamos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es el centro de actividad divina y comunal. Muy bien. La sección del día miércoles es una sección que nos ayuda a comprender por qué el santuario era el centro de actividad divina y comunal. Era un centro de actividad divina porque allí se manifestaba la divinidad, esto es a saber, Dios mismo. Y era un centro comunal porque allí se congregaba la comuna, o mejor dicho, el pueblo. Y es algo bien interesante al leer Primera de Reyes capítulo 8, versículos del 31 al 53, donde presenta la dedicación del templo cuando Salomón terminó toda la obra preciosa del primer templo. Vaya la redundancia. El primer templo fue muy esplendoroso porque todo estaba diseñado y hecho de una manera exquisita, con piedras preciosas, con oro, con mucha belleza. Y algo que me llama grande y profundamente la atención son las palabras que se repiten en todos estos versículos. La Biblia dice que Salomón decía: tú oirás desde los cielos y perdonarás, actuarás y harás justicia. Esas son las palabras recurrentes durante toda la lectura de Primera de Reyes capítulo 8, del versículo 31 al 53. En las ceremonias de dedicación del templo recién construido, el rey Salomón ofreció 7 casos de oraciones específicas que podrían ofrecerse allí en el templo. Por ejemplo, él decía que en el templo era un lugar donde se encontraba perdón. Allí mismo se hacían juramentos. Un juramento no es otra cosa más que un pacto. Nosotros no necesitamos de andar jurando, pero es donde usted llegaba a hacer pacto con Dios. Era también un lugar donde se llevaba la súplica cuando el pueblo era derrotado por los enemigos. Era un momento para que ellos llegasen también a pedir perdón. Cuando había una afrenta, cuando había un problema de sequía, ellos llegaban a reconciliarse con Dios. Era un centro comunal donde se encontraba la divinidad y también la comuna. Pero había algo interesante, que también era un lugar para orar de los extranjeros. Aquellos extranjeros que adoptaran, por así decirlo, al Dios Jehová, al Dios Todopoderoso, podían llegar también ellos a ser, bueno, eran ellos los extranjeros los que llegaban a ser adoptados por Dios al acercarse ellos a Dios. Y así era como un lugar para pedir victoria tras victoria. Llega a ser evidente que el templo tenía la intención de ser una casa de oración para todos los pueblos, por el hecho de que Salomón preveía que los israelitas, los extranjeros y todo el pueblo fueran los suplicantes. Quiero terminar esta parte con esta sección en Primera de Reyes capítulo 8, versículos 48 y 49. La Biblia dice así: y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra en que tus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia tu tierra que tú diste a tu padre y hacia la ciudad que tú elegiste, a la casa que yo he edificado a tu nombre. Oiga bien, está hablando desde el tiempo de la cautividad. Si fueran llevados cautivos, ellas se van a volver hacia esta tierra, hacia esta ciudad y hacia este templo que yo he construido para tú oír desde los cielos. Versículo 49. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. En otras palabras, el templo, el santuario, era un centro de actividad divina y comunal, donde la gente llegaba a pedir perdón, a tener pactos de oración, a suplicar, a pedir y a orar, y a suplicar por victorias en momentos de conflictos.
Recuerden que el santuario era como el centro, era como la casa de gobierno. Desde ahí se originaba lo que era la teocracia. Teocracia quiere decir que Dios gobernaba y reinaba. Desde allí administraba y dirigía a Dios. Era prácticamente la casa de gobierno donde se ministraba y desde donde Dios reinaba. El santuario también es el eje de la vida durante los años de Israel, que Israel pasó en el desierto. Cuando Dios deseaba comunicarse con su pueblo, lo hacía desde el santuario, recuerden, por el Urim y el Tumim. Por lo tanto, es apropiado llamarlo el tabernáculo de reunión. Existen diferentes tipos de oraciones. Hay gente que ora bien rápido, hay gente que hace largas oraciones, como dice la Biblia, para ser oídos de los hombres. Pero tú, cuando ores, entra a tu casa, cierra tu puerta y en lo secreto habla con tu Padre Celestial. Ese es el tabernáculo de reunión, donde tú te reúnes con Dios allí en tu hogar. Pero también hay un tabernáculo de reunión, donde hay una actividad divina y también comunal. Esto es a saber la iglesia, la casa de Dios y puerta del cielo. Y no hay otra, es la iglesia de Dios en esta tierra. Es el centro de actividad divina y comunal donde nos encontramos con Dios para tener coinonía, comunión con nuestro Padre Celestial, reuniéndonos en el santuario de Dios, en la casa de Dios, para pedir perdón, para hacer pacto, para suplicar, para pedir, para orar, para recibir victoria tras victoria como el Señor nos ha prometido. Descubramos ahora qué nos dice la lección del día jueves y aprendamos de esta lección con el tema que es hasta que entre en el santuario de Dios. Muy bien. Hemos pasado por cada uno de los recintos del santuario y en este día, el día jueves, no es para menos. Podemos decir que en este día es un día especial. ¿Por qué? Porque aquí el título dice hasta que entré en el santuario de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo en este día? En realidad, la lección tiene referencia para Salmos 27 y Salmos 73. Son dos salmos bien significativos porque en realidad podemos darnos cuenta que hay cosas que hoy parecieran no ser justas, pero al entrar en el santuario de Dios podemos entender los juicios correctos, los juicios perfectos, el juicio justo de Dios. Y una vez los salmos muestran que el santuario desempeñó una parte importante en la relación entre los creyentes y Dios. En este día nos podemos encontrar que el salmista David dice algo bien interesante. Esta vez voy a invertir lo que es el día de esta lección, porque ella comienza con el Salmo 27, pero voy a comenzar con el Salmo 73. Y me voy a dar el gusto de leerlo para ustedes. Dice aquí, Salmo 73, ciertamente es bueno para Dios con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Los impíos parecen prosperar hoy, parecieran enriquecerse, y sigue diciendo el Salmo, dice que los ojos se les saltaban de la cara de los impíos, al ver la gordura de tanta gusto que se dan. Pero dice el salmista, realmente yo casi me resbalé, casi caí, porque vi la envidia que sentí por aquellos arrogantes que están haciendo cosas malas y Dios parece prosperarlo. El salmista sentía angustia, sentía tristeza y sintió que casi resbalaron sus pies. Pero vayamos al versículo 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios, el salmista entendió que allí había un juicio. El impío que está haciendo mal, que está haciendo lo incorrecto y parece prosperar, en realidad su fin es de muerte. Y el justo que parece hoy estar allí, flaco, pobre, semidesnudo, oiga, no se olviden, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es la promesa de Dios. Y el salmista dice, tuve envidia a los arrogantes. Entonces, a fin de mostrar cuánto se deleitaba en el santuario de David,
usó el rango completo de expresiones para referirse a él, llamándolo casa del Señor, templo, tabernáculo y tienda. Allí uno puede meditar y contemplar la hermosura de Jehová. Dice en el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 27, versículo 4, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Inquirir es profundizar en ese templo, ir más allá de la visión externa. Versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto. Jehová levantará mi cabeza sobre mis enemigos y que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo los sacrificios de júbilo. Cantaré entonces alabanzas a Jehová. Entonces el salmista David miraba la injusticia. Y cuando usted logra entrar, oiga, perdón, ¿vamos a entrar al santuario? No. Primero pasemos por el lavacro. Imagínese usted el sacerdote con la sangre en sus manos, manchada de sangre, todo manchado de sangre. Ahora llega al lavacro, se lava bien, oiga, se lava los pies y ahora puede ofrecer sacrificio. Entra por el velo y entra al lugar santo. En el lugar santo encuentra a su mano derecha los panes de la preposición como símbolo de la presencia de Dios. A su mano izquierda el candelero. A su mano, enfrente de él el incienso, las oraciones que suben a Dios como incienso grato a su presencia. Y ahora que ha pasado por todo ese proceso, ahora puede entrar en el santuario de Dios con sus manos limpias. ¿Quién habitará en el monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha dado su corazón a cosas vanas. Entonces ahora entramos en el santuario de Dios y vemos que allá hay justicia perfecta. Ahí están los mandamientos de Dios. Está el arca del pacto, el propiciatorio, los querubines, y ahí es donde está la presencia de Dios. Y ahí hay santificación. Dios provee un refugio seguro de paz mental a los que van a su presencia. Estas expresiones conectan la belleza de Dios con lo que Él hace por su pueblo. Además, el servicio del santuario, con su significado simbólico, muestra la bondad de Dios y la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, y Dios está haciendo justicia ahora mismo en su santuario. El deseo más profundo de David no era solo estar en el santuario, sino también que Jehová estuviera presente con él. Por eso David resolvió buscar a Dios. Salmos 27 del versículo 4 al 8. Así es que entrar a su santuario es entrar a la presencia misma. ¿Quién habitará en el monte de Sión? El limpio de manos y puro de corazón. Debemos de entrar hasta el santuario para encontrarnos con nuestro Dios, encontrar liberación, perdón, salvación y vida eterna. Concluyamos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la última parte con la meditación. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición. ¡Wow! Qué tremenda, poderosa y bendita lección hemos tenido durante toda esta semana. Las lecciones del santuario han demostrado que todos los objetos del santuario tenían un propósito y un simbolismo para mostrarnos el plan de salvación en el santuario. Vaya y vale la redundancia. Realmente la construcción del santuario tuvo grandes costos, grandes y valiosos costos. Y el Señor aceptó solo ofrendas voluntarias. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Los hijos de Dios reunieron el oro, la plata, las pieles pintadas, o podemos decir coloradas, en diferentes colores: azul, púrpura, carmesí, la plata, el oro, el bronce, y también hay un metal, es el más inferior entre todos ellos, pero bueno, no importa. Cada uno de ellos tenía un simbolismo. Así que las lecciones del santuario nos mostró 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición para nosotros durante toda esta semana. Por ejemplo, el lugar de su presencia. Nos dimos cuenta que allá en el Edén Dios estaba presente. Dios estaba con la primera pareja.
Y al caer en pecado, una ruptura, una separación, un divorcio entre Dios y la criatura. Pero Dios deseaba morar con sus hijos. Y podemos ver que allá en el desierto, cuando el pueblo había salido de Egipto, Dios le dice: hágame un santuario, una morada para habitar, para vivir en medio de nosotros. Esto era Jehová Dios con nosotros. El segundo concepto que aprendimos: sed santos porque yo soy santo. Dios mandó a Moisés que ungiera todas las cosas que habían sido construidas para el servicio del santuario. Y el Señor dice: sed santos como yo soy santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién habitará en el monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. También comprendimos que los objetos del santuario, todos los utensilios, eran un simbolismo. Todas esas tazas, todos esos panes, simbolizaba que Dios quería morar, como cenar con nosotros, como dice Apocalipsis. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Por eso estos utensilios, que aparentemente no tienen significado, pero es un simbolismo muy profundo. Comprendimos también el tema número 4, el centro de actividad comunal de Dios. Entendimos que nosotros podemos encontrarnos con Dios en su tabernáculo y en su templo. ¿Para qué? Para meditar en Él, para platicar con Él, para pedirle a Él, para suplicarle a Él. Como dijo Salomón: si tu pueblo fuere descarriado, si fueren deportados, ellos se volverán a ti y van a orar hacia esta tierra, hacia este templo que te he construido, y tú oirás de los cielos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer justicia. Y esto nos lleva al quinto concepto, el cual es: hasta que entré en su santuario. El salmista David dice: en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies, por poco caigo, porque tuve envidia de los arrogantes, que parece que prosperan, que van avanzando en esta vida. Pero cuando entré en el santuario me di cuenta que allá hay justicia, allá hay juicio y hay misericordia. Y todo aquel que hace lo malo tendrá un día su retribución. Y el salmista comprendió que Dios hará justicia con los malos y que al justo lo va a esconder en su tabernáculo, lo va a proteger, lo va a guardar y va a hacer de él un sacerdocio para la eternidad. Esta fue la lección número 4. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 5 con el título que es la expiación, ofrenda de purificación. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Por favor, si le gustó esta lección, póngale like, coméntale y comparta con sus amigos y con sus hermanos. Que Dios les bendiga. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.